León de Grey y Santo Domingo Sabio. Son las 10 instituciones que nos acompañan. Esperemos que disfruten el encuentro de hoy y fundamentalmente que aprendamos mucho. Ay, no. Bueno, la agenda para el día de hoy está organizada en 5 momentos. En el primer momento vamos a hacer una exploración donde vamos a activar nuestros saberes previos frente al proceso de comprensión lectora. En un segundo momento haremos una estructuración acerca de las interacciones que subyacen a la comprensión de textos. De allí pasamos a un momento de práctica en el que queremos socializar con ustedes una propuesta didáctica para apoyar el uso del material entre textos desde el abordaje de los niveles de comprensión textual. En un cuarto momento de transferencia vamos a jugar a través de una aplicación que queremos mostrarles que se llama Quizzes, y de allí hacemos un momento de cierre con las preguntas y apreciaciones en las que esperamos su valioso aporte y su valiosa participación, y finalmente cerramos con la valoración del encuentro diligenciando el cuestionario de Google Forms que los profes ya conocen, Diego. Exactamente, muchas gracias. Esa es la agenda de trabajo para el día de hoy, profes. Ahora, ¿qué nos une? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta sesión de lenguaje? Principalmente es generar un espacio de reflexión, ¿cierto? Vamos a reflexionar acerca de los procesos de interacción entre el texto, el contexto y el lector que subyacen a la comprensión desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Vamos a explorar un poco desde los niveles de comprensión lectora. Y, profes, vamos a estar muy atentos porque al finalizar nuestra sesión, estos son los objetivos específicos. Esto es lo que nos proponemos para finalizar la sesión. O sea, nuevamente, cuando terminemos el trabajo de hoy, vamos a mirar si efectivamente cumplimos estos objetivos. Vamos a dialogar sobre el marco conceptual de referencia de los procesos de comprensión lectora, especialmente desde los lineamientos curriculares y la psicología cognitiva. Vamos a mirar un poco desde los referentes curriculares que tenemos del MEN y como segundo objetivo vamos a reconocer algunas estrategias de comprensión lectora desde los niveles literal, inferencial y crítico intertextual a partir de una propuesta didáctica mediada por el uso de la virtualidad. Como lo decía ahora Laura, en el momento de práctica de nuestra agenda, vamos a mirar una secuencia didáctica, una propuesta didáctica que tenemos que de alguna manera apoya las guías de aprendizaje autónomo que estamos desarrollando y específicamente los textos de entretexto que trabajamos en el área del lenguaje. Profes, vamos a empezar entonces con nuestro primer momento. Es un momento de explorar, de activar los saberes previos, vamos a estar muy atentos. Ojo a las instrucciones, profes. Estas son las instrucciones que tenemos, entonces, inicialmente vamos a observar muy bien. Vamos a observar el ejercicio, vamos a estar muy atentos, nos vamos a conectar con la pantalla, nos vamos a conectar con el ejercicio que vamos a hacer. Segundo, profes, vamos a escuchar. Vamos a escuchar las orientaciones y las instrucciones, por eso los necesitamos muy conectados, porque absolutamente todo el proceso lo voy a ir guiando a través de la conversación, entonces vamos a estar muy atentos. Todos los sentidos puestos en la pantalla para que podamos hacer el ejercicio muy bien. Profes, pero en ese tercer momento no lo vamos a hacer a viva voz, no vamos a responder en voz alta. La idea es que silenciemos los micrófonos y vamos a conversar con nuestros propios presaberes. Vamos a confrontar nuestras concepciones, vamos a conversar con nosotros mismos y mentalmente vamos a ir respondiendo al ejercicio. Lo vamos a hacer de manera mental, es una conversación con nosotros mismos. Profes, la cuarta instrucción, vamos a pensar cognitivamente qué está pasando en nuestro cerebro. ¿Cuáles son esas conexiones que tiene nuestro cerebro en la medida en que vamos avanzando en el ejercicio y lo vamos desarrollando? Entonces, vamos a ir pensando qué está pasando, cómo se moviliza el pensamiento y cómo se moviliza nuestro cerebro. Y finalmente, pero solo hasta el final, uno de los profes nos va a contar cómo fue la experiencia del ejercicio.
qué pasó en el ejercicio, nos va a contar cómo se sintió en esos pasos. ¿Listo, profes? Entonces, muy conectaditos, observando, vamos a estar escuchando. Vamos a empezar entonces. Profes, ¿qué vemos en pantalla? Vemos unos símbolos, un grafema, un código. Les pregunto, profe, ¿será que lo podemos leer? ¿Con qué asociamos esos códigos? Yo creo que inicialmente no tenían como muchas conexiones con ese código. Seguramente, si yo les pregunto si lo reconocen, todos me dirían que de alguna manera tiene una asociación con la cultura china, ¿cierto? Pero seguramente nadie lo puede leer en este momento, no sabemos qué dice. Les voy a contar entonces, profes, que esos códigos, una traducción literal a nuestro idioma es la palabra Bao. Ahora, profes, todos lo podemos leer. Ya conocemos esos grafemas, ya los reconocemos. Lo podemos leer, pero les pregunto, ¿será que esa palabra tiene algún significado para nuestra cultura? ¿Encontramos en este momento alguna asociación de esa palabra? ¿Sabemos qué es Bao? No tenemos acceso al significado, ¿cierto? Ya podemos leer la palabra, pero efectivamente yo creo que no tenemos acceso a ese significado. Les voy a contar entonces, profes, qué es Bao. Como lo vimos en la diapositiva anterior, corresponde a unos grafemas de la cultura tradicional china, ¿cierto? En español, eso significa que es un panecillo relleno cocinado al vapor y que es algo precioso y un tesoro. Tiene esos dos significados en la cultura tradicional china. Es un panecillo y a la vez es algo precioso y es un tesoro. Ahora, profe, les pregunto, ¿tenemos alguna representación mental de ese panecillo o de ese algo que es muy precioso y que es un tesoro? Si nosotros en este momento viéramos muchos panecillos, podríamos reconocer exactamente qué panecillo es Bao. ¿Cómo así que relleno y cocinado al vapor? ¿Será que lo reconocemos a simple vista? Miremos entonces que nuestras representaciones mentales, aún después de saber el significado, son reducidas. Profes, les voy a presentar a Bao. Este es Bao. Bao es el personaje principal de un cortometraje de Pixar, producido por Pixar. Entonces vamos a estar muy atentos y vamos a ver ese cortometraje. Vamos a conocer a Bao.
Muy bien, profes. Ese fue nuestro cortometraje. Bueno, profes, ¿qué información literal podemos extraer del video? Yo creo que todos coincidimos en que, bueno, el personaje principal es un panecillo, ¿cierto? El personaje principal es un panecillo. Podemos identificar que los personajes tienen rasgos asiáticos. Esa información es literal, es visible para todos. Ahora, pensemos qué inferencias podríamos hacer a partir del video. Podríamos inferir que el panecillo es a su vez un tesoro y algo muy precioso para la protagonista del video, ¿cierto? Para la mamá en ese caso, en el video. Ahora, desde lo crítico intertextual, profes, podríamos pensar, por ejemplo, en la salud mental de la mamá en ese caso, ¿cierto? Que le da como la representación del hijo ausente a el panecillo. Esos fueron los personajes, digamos que es una información que podemos inferir del texto de alguna manera. Profes, necesito entonces en este momento la participación de uno de ustedes para responder una preguntita. Laura, estamos pendientes del chat, profe, recuerden que por el chat escribimos quién quiere participar y podemos activar el micrófono. Laura, ¿hay alguien desde el chat que quiera participar para que nos colabore con esta pregunta? Profes, los quiero invitar a que entonces participemos y respondamos a esta pregunta si ustedes consideran que hubiese sido posible alcanzar el nivel de comprensión o las inferencias que ustedes alcanzaron si no hubiéramos realizado el ejercicio previo para entender qué significaba Bao, cómo estaba asociado el título al personaje pues que representaba. No sé si alguien quiera participar, bien sea por el micrófono, Diego, o que nos escriban por el chat y yo comparto las opiniones. Claro que sí. Profes, ¿alguien quiere hablar? ¿Quiere conversar con nosotros? Están muy tímidos. Yo creo que yo voy a empezar entonces conversando un poquito contigo, a ver si ellos se van animando, Diego. Perfecto. Respondamos entonces esta pregunta, Laura. Bueno, yo creo que tal vez si no hubiéramos hecho la asociación previa hubiera sido un poco confuso para nosotros asociar el nombre del cortometraje con el contenido del cortometraje, ¿cierto? Hubiéramos tal vez entendido las relaciones que se dan dentro del cortometraje, pero no hubiéramos comprendido, porque además es mudo, no hubiéramos comprendido qué pasa entre el título y la historia que se da en el cortometraje. Perfecto, Laura. Yo tengo una pregunta. Vamos al ejercicio. La primera diapositiva, Laura. ¿Qué pasó por su cabeza exactamente cuando vio esos grafemas chinos? Bueno, pues no los conocemos, ¿cierto? No los identificamos a primera vista, se nos hacía difícil acceder a ese código. Por acá la profesora María Antonia Usma nos está diciendo, se hace muy difícil con la sola presentación del grafema, pues me imagino que acceder a la comprensión. Exactamente. ¿Alguien más desde el chat? No, por ahora el comentario de la profesora María Antonia. Perfecto, María Antonia, muchas gracias, porque eso nos da pie justamente para lo que sigue. Y es que, según lo que planteaba Brunner hace más de 60 años, nuestro cerebro es una máquina de hacer inferencias. De manera permanente, nuestro cerebro está haciendo inferencias, ¿cierto? En todo momento. No solo mediante el proceso de lectura, nosotros también leemos imágenes. Estamos en la calle y nosotros vemos un semáforo y a partir de ahí, que para nosotros es una simbología y un semáforo es un símbolo universal, por así decirlo, podemos identificar si está en rojo los carros deben detenerse. Si vamos por la calle y vemos un letrero, vemos un aviso, un dibujo de un avión, podemos inferir que cerca hay un aeropuerto, ¿cierto? O que la vía nos dirige a un aeropuerto. Nosotros permanentemente estamos haciendo inferencias. ¿A través de qué, profes? De esa información literal que captamos del medio, de lo que leemos, de lo que vemos literalmente, de aquello que salta a la vista, ¿cierto? Que se encuentra de manera explícita.
A partir de ahí, nosotros hacemos ese proceso de inferencias, de establecer relaciones de acuerdo a los saberes previos, a la información literal, y eso genera ¿qué? Genera un nivel de comprensión crítico intertextual. Nos da a nosotros la posibilidad de sacar conclusiones, de argumentar, de establecer, de ir un paso más allá, ¿cierto? Profes, y a partir de ahí tenemos entonces esta pregunta, que es un poquito lo que nos la respondemos con lo que nos decía la profe a través del chat y lo que nos comentaba Laura, ¿cierto? ¿Cuál era el principal factor, los factores que limitaban nuestra comprensión durante el proceso? Inicialmente, ¿cuál fue ese principal factor? Era que no reconocíamos ese grafema, no teníamos acceso a ese grafema, no lo podíamos leer. Entonces, desde ahí ya era un factor determinante que hacía que nosotros no tuviéramos ese proceso de comprensión, no pudiéramos comprender durante el proceso. Profes, ya exploramos un poco saberes previos, vamos entonces al momento de estructuración. ¿Cuáles son esas interacciones que subyacen a la comprensión de textos? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tiene que pasar para nosotros llegar a ese proceso de comprensión textual? A partir de acá es importante empezar justamente con la lectura. ¿Qué es la lectura? Profes, la lectura es un proceso interactivo. Hablamos de que es un proceso que es fundamental absolutamente en todos los contextos, principalmente contextos educativos y sociales, ¿cierto? Pero como lo hablábamos ahora, la lectura es algo cotidiano. Nosotros necesitamos de ella, necesitamos leer permanentemente. De hecho, cuando estamos en el proceso de escolaridad, casi que es lo primero, cuando ingresamos pues a grado primero, empezamos fuertemente a trabajar ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es determinante absolutamente para todo el proceso educativo y en el contexto social. Nosotros estamos leyendo permanentemente en la calle, necesitamos de ella. Algunas cosas a través de la simbología, los símbolos, las imágenes, pero necesitamos la lectura, pues, desde los grafemas, ¿cierto? Muy bien, profes. Ahora, la lectura tiene un subproceso, y es el subproceso de decodificación. ¿Qué nos permite, profes? Nos permite identificar los signos escritos. Y ese se compone de dos procesos fundamentales, y es la calidad de la lectura y la velocidad de la lectura. Esto entendido como cuán bien decodifica el estudiante, que está asociado a qué? A la ortografía, a los signos al momento de la escritura. Entonces, nosotros para decodificar necesitamos reconocer las letras, reconocer los signos, ¿cierto? Y la velocidad de la lectura, y es cuán rápido decodifica el estudiante. Generalmente, ¿cómo lo medimos? Lo medimos en palabras por minuto, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta la calidad de la lectura y la velocidad de la lectura. Cuando un estudiante, cuando una persona lee bien, decodifica bien y tiene una buena velocidad, lo hace de manera rápida, hablamos de que ha alcanzado el dominio lector, ¿cierto? Una fluidez lector. Ahora, profes, ¿cuál es el otro proceso, el otro subproceso de la lectura? Es el subproceso de la comprensión. ¿Qué nos permite la comprensión? Nos permite la construcción de significados. Entonces, tenemos un proceso de lectura que lo integra la decodificación, la interpretación de signos y la comprensión, la construcción de significados. ¿Qué nos permite qué, profes? ¿Cómo está guiado ese proceso de comprensión? ¿Cuántos datos puedo extraer y retener de esa información que salta a la vista, que está de manera explícita? ¿Cuántos datos puedo extraer? ¿Cuántas inferencias puedo realizar? ¿Qué puedo inferir a partir de ese proceso de lectura? Y es eso que está oculto, ¿cierto? Eso que está implícito en la lectura y que se retroalimenta de esos saberes previos y del contexto en el cual estamos. Y finalmente, podemos asumir una postura crítica frente al texto. Estamos en capacidad de dialogar con el texto,
de sacar conclusiones, de establecer ese intercambio crítico frente al texto, ¿cierto? Eso nos da los 3 niveles de comprensión, de los que venimos hablando, un nivel literal, inferencial y crítico intertextual. De esa manera se da la comprensión. Profes, cuando nosotros alcanzamos esos 3 niveles, podemos decir que alcanzamos un grado de comprensión e interpretación textual. Profes, ¿para qué nosotros tenemos el dominio lector y la comprensión textual? Fundamentalmente, para mejorar los aprendizajes en todas las áreas. Eso nos permite. Cuando nosotros decodificamos bien y cuando nosotros comprendemos bien, podemos mejorar los aprendizajes absolutamente en todas las áreas. Recordemos que la lectura no es un proceso de la enseñanza del lenguaje, ¿cierto? La lectura es un proceso interactivo y es un proceso permanente, lo requerimos absolutamente en la cotidianidad, en todo momento, ¿cierto? Entonces, mejoramos en todas las áreas y desarrollamos la competencia lectora. Cuando nosotros tenemos dominio lector, comprensión e interpretación textual, hablamos de que hemos desarrollado esa competencia lectora. ¿Para qué lo hacemos? Para resolver problemas de la vida cotidiana. Esa es una necesidad primaria. Nosotros estamos resolviendo problemas de nuestra vida cotidiana y por eso necesitamos leer. Desde ahí que el niño desde muy pequeñito esté pensando, ¿qué dice allá? ¿Qué dice allá? ¿Cierto? Mamá, ¿me dices qué dice ahí? Entonces, desde ahí empieza como ese proceso de curiosidad desde el niño que necesita resolver problemas en la cotidianidad. Profes, entonces ese proceso de decodificación y comprensión es como la decodificación es la llave que se requiere para comprender. Las dos son igual de importantes, esos dos subprocesos, la decodificación y la comprensión, son igual de importantes. Cuando comprendo, yo construyo un significado propio, construyo un significado, ¿cierto? A partir de, como decía, esa información literal, inferencial y crítica intertextual. Ahora, profes, esa información, de alguna manera, no nos interesa la misma información. O sea, lo que yo puedo extraer de un proceso de lectura no es exactamente la misma que la que podría extraer otra persona, porque ese proceso, entre otras cosas, está mediado por los gustos y por los intereses de las personas. Eso hace que yo obtenga mayor atención ante determinada situación, ante determinado texto, porque me genera emociones diferentes. Bueno, Diego, les vamos a contar a los profes que nosotros cada cierto tiempo vamos a ir concluyendo las temáticas para que sea más fácil al final agrupar las conclusiones de esta parte de estructuración. Entonces, tenemos como primera conclusión que la decodificación y la comprensión textual son subprocesos de la lectura, que la decodificación es base para la comprensión de textos, como nos lo acabas de mencionar, y asimismo trabajar la comprensión en los procesos de lectura emergente favorece la adquisición del código escrito. Perfecto, muchas gracias Laura por esa conclusión, como lo mencionó Laura. De pronto este momento de estructuración se torna un poquito largo, entonces por eso es importante, vamos teniendo como esas conclusiones para que tengamos otra vez el foco de lo que estamos conversando. Profes, vamos a mirar entonces la comprensión lectora. ¿Cómo es ese proceso? Primero, la entendemos como un proceso, ¿cierto? Podemos entender esa comprensión como un proceso y es posterior a la decodificación, como lo vimos en la conversación anterior. Ahora, profes, lo podemos hacer a partir de diferentes tipologías textuales. Cuando yo conozco una tipología textual, eso me permite anticipar el tipo de información a la que voy a acceder. Puedo intencionar mi cerebro de manera diferente. Cuando a simple vista yo veo una silueta textual determinada, eso me va indicando qué tipo de texto es, si es un cuento. Y si es un cuento, ¿yo qué espero encontrar, profes? Personajes, narración, historia, ¿cierto? Un inicio, un desarrollo de la historia. Ahora, profes, si es una noticia,
si es una noticia. Si es una noticia, de alguna manera mi cerebro se intenciona de manera diferente. ¿Qué esperamos obtener? ¿Qué información? Hechos reales, ¿cierto? No una historia fantasiosa como con un cuento. Y si es un texto argumentativo. Cuando eso pasa, mi cerebro activa otros recursos y otras habilidades, ¿cierto? Otras habilidades cognitivas diferentes. Eso me permite leer desde diferentes tipologías textuales y yo puedo anticiparme a ese proceso de comprensión. Lo puedo hacer desde diferentes códigos. Yo puedo leer también los códigos. Miremos este esquema que tenemos acá, profe. Es un texto discontinuo, ¿cierto? Yo de ahí puedo hacer ya un proceso de lectura. Podríamos inferir que estamos hablando de comprensión lectora, porque es en el círculo que tenemos en la mitad, es el concepto que nos aparece, ¿cierto? Y aparece en amarillito y está resaltado con respecto a todos los demás. Y a partir de ahí surgen unas flechas de colores, lo unen con unos círculos de colores. Miremos que la intensidad del color también nos podría decir algo, ¿cierto? Entonces yo estoy leyendo permanentemente el tamaño, el color, el orden, la forma, la disposición y la direccionalidad de un texto. Nos pasa, profe, recordemos desde los textos continuos y textos discontinuos, y desde ahí también yo me predispongo de manera diferente para la lectura. Ahora, ese proceso de comprensión también se da desde diferentes posturas. Podemos acceder a la lectura, a una lectura diferente o a una lectura estética, ¿cierto? Esa lectura estética es la que hacemos por gusto, la que es agradable para nosotros, y eso quizás genera más conexiones. Podemos conectar más fácilmente con la emocionalidad porque nosotros queremos hacerlo. Entonces, digamos que eso facilitaría un poco el proceso de comprensión. Pero igual tenemos la lectura diferente, ¿cierto? La que hacemos previo a una actividad, la que sabemos que requerimos pues actividades posteriores frente a ella. Profe, nosotros leemos desde todas las áreas. La lectura, como lo hablamos ahora, no es un proceso meramente del área del lenguaje. Nosotros estamos leyendo desde las matemáticas, leemos los símbolos, leemos los números, ¿cierto? Leemos absolutamente desde todas las áreas. Y desde ahí también se da ese proceso de comprensión. Nosotros podemos comprender en un nivel literal, inferencial o crítico intertextual desde todas las áreas, desde el lenguaje, las ciencias, las matemáticas. Entonces, si bien nosotros intencionamos la enseñanza del proceso de lectura desde el área del lenguaje, se requiere absolutamente para todas las áreas y para la cotidianidad, como lo hablábamos ahora. Y, profes, podemos acceder a la información desde diferentes medios, no solo desde el medio escrito, ¿cierto? Lo podemos hacer a través de cartillas, libros, de medios audiovisuales, la música, la poesía. Entonces, eso va mediado por los intereses y por los gustos y por esas expectativas que tiene la persona frente a un proceso lector. Muy bien. Ahora, vamos a ir un poco a los lineamientos curriculares, a los referentes que tenemos desde el Ministerio de Educación, y vamos a mirar qué nos dice desde el proceso lector. Nos dice que leer es un proceso de construcción de significados. Entonces, nosotros en la medida en que leemos, estamos construyendo significados para nuestro cerebro. Y se da a partir principalmente de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Eso nos dicen nuestros referentes de calidad, los lineamientos curriculares. Nos dicen que ese proceso de lectura está mediado fundamentalmente a partir de la interacción del lector, el texto y el contexto. Miremos, ¿qué nos aporta el lector? El lector es el decodificador primario, ¿cierto? Es el que está decodificando de manera permanente y también tiene unos conocimientos previos. Unos conocimientos previos que se activan en ese momento de lectura. Ahora, ¿cómo interactúa el lector con el texto? El texto tiene una intencionalidad. Esa intencionalidad está determinada por el texto, ¿cierto? Y esa es la manera como interactúa con el lector. Y con el contexto.
El contexto tiene unos objetivos de lectura, o sea, el lector tiene frente al contexto unos objetivos de lectura, unas expectativas, y esas están determinadas, como lo decía, por el contexto. Miremos, ¿qué nos aporta el texto? Nos aporta nueva información, desde el contenido, el propósito, la tipología, el lenguaje, la audiencia. Eso nos aporta el texto y cómo interactúa, genera expectativas en el lector. Ese texto va a generar expectativas y con el contexto lo va a confrontar. Eso es lo que nos permite, ¿qué, profe? Lo que nos permite hacer inferencias. Ya vamos viendo cómo se da ese proceso de interacción. Ahora, el contexto. ¿Qué hace el contexto? Confronta el texto permitiendo la inferencia, ¿cierto? E influye en los objetivos y las expectativas del lector frente al texto. Miremos entonces cómo se da ese proceso de interacción. Nosotros decodificamos, tenemos conocimientos previos, a través del texto adquirimos nueva información y el contexto nos permite hacer inferencias y confrontar ese texto. Esta partecita es muy importante, profes, porque es justamente cómo se da ese proceso de construcción de significados. Pero entonces vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver esto en un ejemplo para mirar qué sucede en la cotidianidad con este proceso de interacción. Para esto, Laura, necesitamos que un profesor nos colabore leyendo este texto muy corto. ¿Qué profesor nos quiere colaborar? Si está muy cortito, queremos escuchar la voz de alguno o alguna que esté por ahí y que nos quiera compartir este pequeño texto. La lluvia viene llegando. Bien, pues, profe Olga Lucía. Lo puedo ver desde lejos. Ya las nubes se juntan, corren los más viejos y el olor a lluvia repunta. Cada vez está más cerca. El cielo se pone oscuro y se cierran los espacios por donde pasan los rayitos del sol puro. Muy bien, profe, muchas gracias, pero no se me vaya todavía, que le quiero hacer una preguntita muy pequeña, profe. ¿Qué pasa qué emocionalidad o qué genera en usted la lluvia cuando leímos este texto? ¿Qué generó en usted? ¿Qué sentimientos afloraron frente a la lluvia, profe? Describe la lluvia adjuntada con las nubes, se emociona porque se presenta como el ambiente de creer que de verdad está lloviendo, describe el firmamento, pues el cielo, hay un ambiente donde uno se siente como de verdad en el clima y en el ambiente que se produce. Profe, personalmente, ¿a usted le gusta la lluvia? No mucho. No mucho. Hay momentos en los que no nos gusta mucho la lluvia, ¿cierto? Muy bien, profe, muchas gracias. Entonces, gracias, profe. Vamos a mirar entonces, tenemos una información, ¿cierto? Es el texto que tenemos ahí y les voy a presentar a otros. Les voy a presentar a otros lectores. Son Antonio e Isabela. Profes, esos dos lectores, ambos tienen 9 años y ambos están en grado tercero. O sea que estamos hablando de dos lectores que tienen características similares, ¿cierto? Ahora, tenemos un tercer lector con la profe que ya nos leyó y ya nos contó un poquito qué sensaciones genera la lluvia en ella y nos dijo que no le gusta mucho la lluvia, ¿cierto? Vamos a mirar entonces los contextos de esos dos estudiantes, de esas dos personas, ¿cierto? Antonio, ¿qué dice Antonio? Dice que vive con su familia en el campo. Su sustento económico depende de la agricultura y hace meses atraviesa una gran sequía que ha generado dificultades en la cosecha. Pensemos entonces en este momento, ¿qué sentimientos y qué se genera en Antonio frente a este mismo poema, este texto, ¿cierto? De la lluvia. Ahora, ¿cuál es el contexto de Isabela? Isabela vive con su familia en la ribera del río Cauca.
Su sustento económico depende de la venta de pescado. Y hace una semana su papá no puede salir a pescar por el invierno. Esos son los contextos, ¿cierto? Miremos entonces que tenemos dos personas, ambos de 9 años, del mismo nivel, con contextos diferentes. Una tercera persona con la profe, ¿cierto? E interpreta el mismo texto, digamos que puede obtener, como la profe se nos adelantó, es exactamente la misma información literal, ¿cierto? Nos dice que la lluvia viene, o sea, aún no está lloviendo, ¿cierto? Eso es lo que podemos interpretar del texto, la información que podemos obtener. Ahora, ¿qué emoción le genera? Seguramente la emoción que genera en Antonio e Isabela, al igual que la profe que nos colaboró con la lectura, es una emoción diferente. ¿Qué pasa para Antonio? Que su sustento económico depende de la agricultura y que se han enfrentado a una cosecha muy larga. Entonces, seguramente Antonio va a estar muy contento porque viene la lluvia. Ahora, ¿qué pasa con Isabela? Que desde hace una semana su papá no puede salir a pescar por el invierno. Seguramente no es la misma emoción que genera en Antonio. Va a estar muy triste porque de eso depende el sustento económico y será posiblemente más tiempo sin poder salir a pescar. O sea, que son emociones diferentes que me genera un mismo texto. Bueno, Diego, vamos entonces culminando esta segunda parte con una conclusión, que es que la comprensión final de un texto depende del contexto del lector. Diego, y te quiero contar que con respecto a eso, en el chat han estado muy activas algunas profes, María Antonia, Nelly, Yolanda, Olga Lucía, y la profesora Yadira Eida Oliva, que han concluido esto mientras tú hacías el ejercicio. Perfecto, o sea que vamos muy bien con el ejercicio, ¿cierto? Vamos muy bien con el ejercicio. Nos podemos anticipar a esta segunda conclusión, efectivamente, profes. Tener el mismo texto, características similares, nos puede generar inferencias diferentes, ¿cierto? Y el pensamiento crítico también es diferente. Imaginemos que eso pasa en nuestras aulas de clase con 40, 50 estudiantes que nosotros tenemos y seguramente son procesos de inferencia y pensamiento crítico diferente frente a un mismo texto y a un mismo proceso de lectura, ¿cierto? Frente a una misma información literal. Muy bien, vamos a recorrer un poquito, profes, ese camino, el camino que se da para llegar a la comprensión. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cómo se dan esas interacciones? Vamos a recorrer ese camino hacia la comprensión. ¿Cómo empieza ese camino? ¿Cuál es el primer paso? Y es un proceso de decodificación. Lo primero que hace el lector es decodificar, ¿cierto? Es tratar de acceder al código. Entonces, profes, ¿pasamos a qué? Al acceso léxico. Cuando nosotros estamos decodificando, y este proceso lo hace el cerebro de manera simultánea, cuando nosotros estamos decodificando, buscamos inmediatamente en nuestro cerebro acceso a nuestro lexicón. Nuestro lexicón tiene posiblemente algo más de 30.000 entradas. Entonces, mediante ese proceso de decodificación, yo inmediatamente, el cerebro busca la información ahí para acceder a ¿qué? A un procesamiento sintáctico. Eso nos permite establecer relaciones de causa y efecto, organizar las ideas, darle sentido global al texto, ¿cierto? Darle sentido global. Vamos en el tercer punto de nuestro camino. Posteriormente, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa con nosotros? Buscamos una representación mental. Buscamos si efectivamente tenemos representación mental de esa información. Cuando nosotros le hablamos, por ejemplo, cuando el niño escucha la palabra juguete, entonces inmediatamente esa representación mental ¿a qué lo lleva? A los juguetes con los que generalmente está acostumbrado a interactuar, con los juguetes que tiene en su casa, ¿cierto? Seguramente eso pasa. Esa es la asociación que hace. Posteriormente, profes, a partir de ahí, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos realizar inferencias. Vamos
Después de obtener una representación mental, buscamos inferencias, buscamos esas relaciones. Y posteriormente, estamos en capacidad de aplicar eso o de trabajar con esa información en un contexto determinado en la vida cotidiana, porque es algo que ya habríamos aprendido. Profes, vamos a mirar este camino también hacia la comprensión con un ejemplo y nos vamos a ir al ejercicio que realizamos en el momento de exploración. Miremos cómo se da esa decodificación. Inicialmente, profes, obtuvimos estos símbolos. Ahí nuestro camino ya falló, ¿cierto? De entrada ya tuvimos como un choque. ¿Por qué? Porque no reconocimos esos símbolos. Entonces, cuando fuimos a nuestro lexicón mental, y como lo dije, es un proceso que se da de manera simultánea, cuando fuimos a nuestro lexicón mental, ahí ya tuvimos dificultades. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no encontró esa información. Entonces, en ese momento yo les dije, profes, esos símbolos corresponden a Bao, ¿cierto? Ya nuestro lexicón mental, por así decirlo, tuvo un nuevo ingreso en nuestro cerebro, ¿cierto? Y era la palabra Bao. Pero, ¿qué pasó ahí? Después de eso, nosotros tampoco teníamos procesamiento sintáctico de esa palabra. Entonces les dije, profes, ¿el significado de Bao cuál es? Es un panecillo relleno y es algo precioso. Aún así, profes, miremos, todo lo que hemos avanzado en nuestro camino y aún después de eso, nuestro cerebro no tenía una representación mental, de Bao. Nosotros, hasta ese momento y después de avanzar tanto en el camino, seguíamos sin tener una representación, no sabíamos que era Bao. Incluso, profes, para ayudar en esa representación mental, les mostré el muñequito, ¿cierto? Y con esa información podemos ver el video. Entonces, ya teniendo todo eso, cuando vimos el video, digamos que como lo respondimos en ese momento, nuestro proceso de comprensión fue diferente. Avanzamos un poco en el proceso de comprensión y nos permitió ¿qué? Realizar determinadas inferencias. Obtuvimos una información literal de ese video y a partir de todo el camino que habíamos recorrido, desde la decodificación, el ingreso en nuestro lexicón, llegamos a hacer inferencias acerca de ese texto, ¿cierto? Podemos inferir entonces que la mamá tenía, digamos, de alguna manera el síndrome del nido vacío, el panecillo era la representación del hijo ausente y pasamos en ese camino, profes, a partir de sus saberes previos y el cortometraje, a unas preguntas de verificación. ¿Qué nos permite eso? Verificar si efectivamente obtuvimos comprensión durante ese camino que acabamos de recorrer. Profes, miremos entonces, exactamente este camino que vemos acá es el que recorren a diario nuestros estudiantes en el aula de clase. Y muchas veces el estudiante nos dice, profe, no entiendo, y yo como profe pienso, pero pues si eso está tan claro, este niño, ¿por qué no lo entiende, cierto? Ahora, profes, cuando eso nos pasa en el aula de clase, nosotros tenemos que empezar a mirar, primero, ¿será que nuestro estudiante tiene dificultades con acceso al código? Y no hablamos de solo que el niño no sepa leer, ¿cierto? Puede tener dificultades desde la dislexia, otro tipo de dificultades que le impidan al niño acceder a ese código. Tendríamos que mirar si ese proceso de comprensión se quedó desde ese primer paso o nuestro lexicón mental no tiene suficientes entradas, ¿cierto? El niño tuvo acceso a ese código, pero quizás no está en su lexicón mental, ¿cierto? Ahora, tiene dificultades para asociar el significado de esa palabra. El niño pudo leer, pudo decodificar, lo encontró en su lexicón mental, pero no tiene un significado para él, no puede hacer asociación mental. O sea que nuestro niño va a tener dificultades para hacer inferencias. No tiene asociación mental de esos significados, ¿cierto? O tiene dificultades para entender una actividad posterior.
tiene todo esto, ha recorrido todo este camino, pero no tiene claras las instrucciones, no sabe qué hacer con toda esa información. Profes, esta partecita es muy importante que reconozcamos en este camino, porque a esto, como les decía, se enfrentan nuestros estudiantes de manera permanente. Y no solo desde el lenguaje, desde las matemáticas. ¿Y qué es realmente lo importante? Que nosotros miremos en qué punto de ese camino se quedó nuestro estudiante, para de esa manera poder intencionar su aprendizaje y su proceso de comprensión. Si yo de alguna manera puedo tener claro en qué punto se quedó, lo voy a poder ayudar de mejor forma. Bueno, Diego, antes de que leamos esta conclusión, te quiero compartir algo de lo que han escrito por el chat. La profesora Yolanda Osorio nos dice que para llegar a la comprensión intertextual es fundamental, según los presaberes, llegar a una relación explícita e implícita con el fin de interactuar con otros textos, es decir, recrear un diálogo con otros contextos, que pienso ha sido uno de los retos durante nuestra práctica. La profesora Aida Oliva también nos dice, es muy importante tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el niño, la niña, el joven, porque de eso depende su interpretación, porque para todos no es igual. Y finalmente, la profesora Esperanza nos dice, es muy importante ubicarnos en el contexto del niño. Así llegamos entonces, profes, y Diego, a la tercera conclusión, que es que la comprensión implica un importante número de procesos como los que tú nos acabas de describir, que son anteriores al producto final o resultado de aprendizaje. Y es entonces en esos procesos en los que los estudiantes pueden encontrar obstáculos. Laura, qué bien. Me parece muy importante las apreciaciones y lo que nos están escribiendo los profes al chat, porque miremos que de alguna manera están anticipando la conclusión. Excelentes aportes, profes, excelentes aportes. De verdad que vamos bien en el camino y prácticamente anticiparon la conclusión que teníamos. Profes, ya miramos cómo se hace ese camino hacia la comprensión. Ahora, ¿comprensión en qué nivel? Cuando nosotros trabajamos o el proceso de comprensión se da principalmente en 3 niveles. En un nivel literal, en un nivel inferencial y en un nivel crítico intertextual. En el nivel literal, ¿nosotros qué hacemos? Extraer información que se encuentra de manera explícita. Cuando nosotros tenemos suficiente información, nos permite ¿qué? Hacer inferencias de acuerdo a lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Está el contexto, están los saberes previos que tenemos y eso nos lleva a asumir una postura crítico intertextual. Nosotros en ese momento estamos en capacidad de conversar con el texto que estamos leyendo, de argumentar frente a él. Nosotros podemos discutir eso que dice el texto de una manera crítica. ¿Por qué? Porque hemos extraído una información y porque estamos en capacidad de hacer inferencias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante estos 3 niveles, profes? Porque nuestro cerebro activa diferentes procesos frente a determinado nivel de la comprensión. Miremos entonces, cuando nuestro cerebro está tratando de obtener información literal, requiere la intervención de los sistemas de atención, de memoria, de decodificación. La información literal que nosotros obtenemos de un texto depende en gran medida de nuestra memoria, de la capacidad que tenemos para almacenar toda esa información. Y como lo decíamos ahora, va a nuestro lexicón mental. Ahora, si vamos a hacer inferencias, se requiere la intervención de sistemas perceptivos, de operaciones inferenciales basados en los conocimientos previos y en los factores del contexto. Y finalmente, profes, ¿qué requiere nuestro cerebro ante una comprensión crítica intertextual? Requiere sistemas de pensamiento crítico que le permitan contrastar el conocimiento adquirido con el sistema de ideas y con las creencias del lector.
Entonces, estos son nuestros 3 niveles de comprensión y a partir de ahí, dependiendo de ese nivel de comprensión que estamos trabajando, nuestro cerebro activa habilidades diferentes, habilidades cognitivas y habilidades lingüísticas diferentes. Miremos entonces, profes, frente a estos 3 niveles de comprensión, ¿qué obstáculos tenemos? Hablábamos de que tenemos dificultades para acceder al código, ¿cierto? Para acceder al código de manera fluida, problemas de hipnosis, de dislexia, tenemos restricciones en la memoria de trabajo, ¿cierto? Tenemos dismesia, por ejemplo, que es esa patología asociada a la memoria que no me permite evocar o fijar algunos recuerdos, entonces podemos tener restricciones en esa memoria de trabajo. Tenemos limitaciones en la atención. Profes, miremos que muchos de estos obstáculos seguramente para nosotros puede ser un poco difícil trabajarlos en el aula de clase y requieren de ¿qué? Requieren de apoyo médico y de apoyo especializado para atender esos problemas de atención, la dismesia, la dislexia, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro obstáculo se puede presentar frente a la comprensión? Tenemos confusión respecto a la demanda de la tarea o información posterior. O tenemos limitaciones en el conocimiento, tenemos escaso vocabulario, pocos conocimientos previos. Muchas veces el contexto de nuestros estudiantes es muy reducido y eso hace que obtenga poca información del medio, que los conocimientos previos sean un poco reducidos y que no ha tenido muchas experiencias, entonces sus modelos mentales son un poco pobres, ¿cierto? Y se da especialmente en contextos alejados donde nuestros niños no tienen mucha interacción, las personas no tienen mucha interacción, entonces eso tiene un poco de limitaciones en el conocimiento. Ahora, los niños de hoy en día tienen mucha más interacción con medios digitales. Esta época, diferente a la época en la que nosotros crecimos, no hay tantas limitaciones de conocimiento. ¿Por qué? Por el internet, porque el acceso a la información es mayor. Nosotros en este momento podemos acceder a información desde muchos medios. Bueno, Diego, llegamos así a la cuarta conclusión. Son múltiples los factores que pueden obstaculizar la comprensión como proceso y desde sus niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Muy bien, muchas gracias, Laura. Esta es entonces nuestra cuarta conclusión. Pero antes de pasar al momento de práctica, profes, voy a activar acá. Voy a dejar de compartir pantalla un minutico porque quiero verlos. Voy a activar el mosaico para verlos, para ver caras conocidas. Cuando empezamos yo estaba en la presentación, no los he podido ver. Profes, por favor encendemos la cámara, quiero verlos para que hagamos como una pausa en el camino. Por acá veo a la profe Nelly. ¿Cuántos años en Pablo VI y se me fue este año? ¿Cómo así? ¿Dónde está Nelly? ¿Dónde anda? Se nos fue para León de Grave. Ah, bueno, qué aquí estoy en León de Grave. Por ahí está también a la profe Elsa, Laura, la profe Elsa, tantos años en la ENEA, en San Pío, que también se fue de San Pío. Profes, activamos la camarita, por favor, para que funcionemos. Diego, yo también veo profes conocidos. Por ahí están mis compañeras de la normal, está Coronita, está la profe Ida Olivo, por ahí está la profe Yadira, que la conocimos el año pasado en el proceso del congreso. Bueno, por ahí hay muchas caritas conocidas. Qué rico verlos. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes y poderles ver la cara, porque esta virtualidad nos aleja ya demasiado. Además, no verlos y ver ahí como letricas nada más es un poco complejo, pero qué bueno los que no nos conocen, conocerlos y los ya conocidos poderlos saludar. Por acá veo también a la profe Yolanda. 9 años
en Pablo VI con la profe Yolanda, ella sí no me traiciona, ella sí no me abandona, no se va de ahí. Vive muy contenta con el tutor, ¿cierto? Cuidado pues, Diego, que yo no lo abandoné, aquí estoy. Ah, bueno. No me ha traicionado todavía. Laurita, hola. Hola, mi Nelicita, qué rico verte y saludarte. Profes, es el momento de nuestra pausa activa, ¿listo? Vamos a estirarnos un poquito, recordemos que tenemos la cámara encendida, por favor, profes. Vamos a estirarnos un poquito los brazos, los que estaban dormiditos se nos van despertando. Ya el tutor dejó de arrollarlos con su melodiosa voz. Con su melodiosa voz, ya dejamos de arrollarlos, entonces nos vamos a estirar, muy bien. Profes, muy bien, vamos a mover la cabeza, vamos a girar la cabeza para que los músculos del cuello se vayan distensionando un poco. Estuvimos ya 1 hora sentaditos viendo una pantalla, nuestros ojos se van cambiando, el cuello se va cansando porque no tiene apoyo. Muy bien. Profes, ahora vamos a hacer conscientes nuestro proceso de respiración. Vamos a colocar las manitos en el abdomen. Vamos a hacer consciente nuestro proceso de respiración. Vamos a tomar aire. Vamos a sentir cómo nuestro abdomen se va inflando con nuestra respiración. Muy bien. Vamos a exhalar. Vamos a sentir cómo el aire va saliendo de nuestro cuerpo. Profe, recordemos que tienen los ojitos cerrados. No se me vayan a quedar dormidos de nuevo, eso sí. Vamos a inhalar nuevamente. Estamos haciendo consciente nuestra respiración. Vamos a exhalar nuevamente. Lo vamos a hacer por una tercera vez. Ojitos cerrados. Nos vamos a concentrar y vamos a ser conscientes de esa respiración. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, profes. Y en este momento todos vamos a gritar. Vamos a gritar para distensionarnos, para despertar la gente que haya en la casa. ¡Oh! ¡Ah! Bien, de nuevo. Energía para nuestro cuerpo. Escuché por ahí un par de gritos. Ahora estoy listos para continuar, ¿cierto? Ya retornó la energía al cuerpo, centramos la atención nuevamente. Muy bien. Profes, no es hora de estar durmiendo si despertaron a alguien. Bien pueda les dice, qué pena, pero se me va levantando. Ya no es hora de dormir. Profes, muy bien. Vamos a ir a nuestro momento de práctica. Ya recorrimos un camino, exploramos saberes previos, comprendimos a través de ese proceso de estructuración, que fue un poquito largo, pero era importante estructurar el conocimiento frente al proceso de comprensión. Vamos a nuestro momento de práctica. Como lo dijo Laura, cuando presentamos la agenda, vamos a trabajar en una propuesta didáctica, que es un taller de comprensión que me apoye el uso del material entre textos. En muchas de nuestras instituciones educativas estamos trabajando con entretextos. Igual, si de pronto no lo tenemos, esta propuesta didáctica también la podemos trabajar sin ese material, ¿cierto? Es una propuesta didáctica para nuestros estudiantes mediada por la virtualidad, que es lo que necesitamos en este momento. Recordemos que todo este material va a llegar a ustedes a través de los tutores, entonces en cualquier momento podemos implementar esta propuesta con nuestros estudiantes. Profes, pero entonces nos vamos a preparar porque nuestro proceso de práctica va a estar mediado ¿por qué? Por el juego. Vamos a trabajar con nuestra ruleta de la suerte. Como vemos, nuestra ruleta de la suerte tiene las 10 instituciones educativas y esta ruleta es lo que va a mediar la participación de ustedes en este momento de práctica. Como hablamos de práctica, entonces hablamos de que ahora sí vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer, ya va a ser como este proceso. Entonces, esa participación de ustedes va a estar mediada por
por la ruleta de la suerte. Cuando nosotros hemos trabajado en el aula de clase de aprendizaje cooperativo, generalmente lo hemos hecho utilizando diferentes estrategias. Una de ellas son los palillos de la suerte. En este momento, como estamos desde la virtualidad, pues vamos a hacerlo con nuestra ruleta. ¿Cuáles son las instrucciones para el juego? El profesor o profesora de la institución educativa seleccionada en la ruleta va a ganar 1 punto por la participación. Profes, vamos a activar la ruleta. Con solo activar la ruleta, el profe que participe va a ganar 1 punto para la institución. Pero si además de participar el profe responde de manera correcta, va a ganar 2 puntos para su institución educativa, que van a ser sumados al total de su institución. Laura, ¿les explica qué es eso de que va a ser sumado al total de la institución? Claro que sí, profes. Les cuento que durante toda la semana sus compañeros han estado también jugando con nosotros para ganar puntos y por eso ya tenemos algunas instituciones punteando, otras instituciones que van como con menos puntos, pero que todavía los pueden alcanzar porque este juego lo vamos a hacer esta semana y la próxima semana. Al finalizar los 2 ciclos de formación de lenguaje y matemáticas, el colegio que logre mayor puntaje se va a hacer acreedor de un premio sorpresa que no les vamos a decir todavía, pero que les va a encantar. Muy bien, profes. Entonces, ese dato es muy importante, porque vamos a ver la tabla de posiciones, pero si vemos que vamos un poquito quedaditos, no nos vamos a desilusionar. ¿Por qué? Porque pensemos que es un proceso de 2 días. ¿Y cuánto nos falta? Hoy, mañana y toda la próxima semana vamos a estar en matemáticas, o sea que tenemos todavía muchas posibilidades de empatar y de ir punteando. Profes, esta es la tabla de posiciones de la ruleta de la suerte. ¿Quién va liderando? La institución educativa Leonardo da Vinci tiene 7 puntos. Diego, yo les quiero contar, discúlpame, les quiero contar algo a los profesores, y es que la institución educativa Leonardo da Vinci ayer empezó con 0 puntos. O sea que ese es un ejemplo para que vean que podemos empezar a puntear. Exactamente, ese dato es muy importante. O sea, ustedes solo con la participación de hoy podrían encabezar esa tabla para mañana con los profes de grado quinto, ¿cierto? Tenemos entonces la institución educativa Perpetuo Socorro Marco Fidel Suárez con 6 puntos, con 4 puntos. Miremos que la tabla está apretadita. La tabla está muy estrecha, muy apretada. Tenemos La Sultana, León de Grave y Santo Domingo Sabio con 4 puntos. Está Normal Superior de Caldas, Pablo VI con 2 puntos y seguramente Fe y Alegría e Isabel la Católica, que hoy van a empezar a subir. Van a empezar a subir y no sabemos, una de esas instituciones educativas puede terminar puntera el día de hoy. Listo, profe. Tenemos claro entonces cómo va a ser el proceso con nuestra ruleta de la suerte. Eso es lo que va a mediar la participación de ustedes. Vamos a avanzar un poquito, vamos a mirar entonces en qué consiste esa propuesta didáctica. Vamos a explorar desde los 3 niveles, desde los 3 momentos de la lectura. Recordemos que la lectura es un proceso que se compone de la prelectura, la lectura y la poslectura. Desde ahí vamos a explorar los 3 niveles de comprensión y lo vamos a hacer apoyados en el uso de la colección de entretextos del programa Todos Aprender que ha llegado a las instituciones educativas. Profes, como les dije ahora, si no tenemos ese material no hay ningún problema, porque esta secuencia didáctica nos permite trabajar con nuestros estudiantes incluso sin ese material, ¿cierto? Porque esa es la idea, que nos llevemos algo de esta sesión de hoy y que nos sirva para trabajarlo con nuestros estudiantes. Vamos a mirar entonces, vamos a nuestro proceso de prelectura. Profes, vamos a estar muy atentos, porque recordemos que después de este momento vamos a activar nuestra ruleta de la suerte y de estar atentos en esta actividad depende que respondamos correctamente. Muy bien. Profes, ¿qué podemos hacer nosotros en el momento de prelectura con nuestros estudiantes? Podríamos determinar el propósito de la lectura, ¿cierto? Pero fundamentalmente, ¿para qué nos sirve ese momento? Para activar saberes previos.
A partir de ahí yo puedo plantear predicciones a partir de la observación, puedo elaborar hipótesis de la lectura, lo puedo hacer a partir del título, lo puedo hacer a partir de imágenes que se relacionen con la lectura. Entonces, todo eso lo puedo explorar en este momento. Vamos a ver entonces la primera parte, un videíto que es el momento de prelectura que podemos hacer en esta unidad didáctica que les proponemos, profes. Vamos a estar muy atentos a este primer video. Recordemos que de aquí depende responder correctamente. Laura. Qué pena, les quiero contar a los profesores, es muy importante que hagamos claridad, y es que si bien el material, como tú lo dijiste, se basa en el uso de entretextos, que es el material que llega a las instituciones focalizadas por el PTA, estos textos no han llegado a todas las instituciones que son nuevas todavía no tienen el material en físico, las instituciones que ya venían en el proceso lo tienen, pero el del año pasado no ha llegado el de este año, por eso apoyamos el uso del material, pero como tú decías, no requerimos que se tenga en físico para poder hacer uso de esta propuesta que les estamos dando. Y si lo quieren explorar, también lo tenemos virtualmente. Los tutores lo han subido a los Drive institucionales y allí lo podemos explorar de manera digital, ¿cierto? Exactamente, muy importante esa aclaración, Laura, muy importante esa aclaración, ¿cierto? Listo, vamos entonces en nuestro proceso de prelectura, profes. Hola niños, ¿cómo están? Niños, me quiero encontrar con Laura, ya no ha llegado. ¿La han visto? Laura. Hola, hola. Hola niños, hola niñas, hola Diego, ¿cómo están? Bien, Laura. Lamento mucho haber llegado tarde, Diego, pero es que me estaban contando una historia que quiero compartir con ustedes. ¿Ya queremos escucharla? Bueno, lo primero que quiero que hagamos, niños, niñas, y tú, Diego, también, es que observemos esa imagen. Miremos quién es ese personaje, si lo reconocemos, miremos qué tiene en sus manos, qué hay alrededor, dónde puede estar ese personaje. Diego, ¿tú qué ves? Pues veo un hombre de barbas muy largas, tiene una guitarra en la mano y está como cerca a un río. Lo que me llama la atención es esa calavera y ese fantasma que hay detrás de él. Muy bien, encontraste esos detalles. Niños, ustedes ya habían podido ver el fantasma y la calavera. Les cuento que mi abuelo me narró la historia de El Moano. Entre muchas cosas que me contó, me dijo que este personaje vive en cavernas que están cercanas a quebradas, ríos o lagunas, que es fácil de identificar en las noches por el brillo que genera su cigarro, su tabaco, ya que le encanta fumar. Y además, lo más curioso es que cuando se enamora de una mujer, la ve cerca del río lavando ropa y le gusta, se la lleva. Así que las mujeres nunca pueden estar solas cerca del río, tienen que estar siempre acompañadas. Laura, pero de más que te contaron que esa no era una narración cualquiera, eso es una leyenda. ¿Una leyenda? Sí, una leyenda es la narración de un suceso con parte de realidad y parte ficciosa. Se transmite de generación en generación, es parte de la cultura y la creencia de un pueblo. Las leyendas, como los textos narrativos, tienen una introducción, un nudo y un desenlace. La verdad, esa parte no me la contaron, pero muchas gracias por el dato. Yo me imagino que si hacen parte de la cultura y de la creencia de un pueblo, acá en Colombia deben haber entonces más leyendas. Claro, Laura, hay muchas leyendas populares en Colombia. ¿Conoces alguna de esas tres? Déjame ver. La verdad, solo con la imagen es difícil para mí reconocerlas. Yo te las contaría, pero se me ocurre una idea mejor. Que los niños en sus casas le pregunten a sus familias si conocen alguna de esas leyendas y que les cuenten la historia que hay detrás de ellas.
Listo, yo también voy a hacer ese trabajo y voy a preguntar qué hay detrás de las imágenes que están ahí. Gracias. Genial, Laura. No se te olvide la tarea. Profes, vimos entonces el momento de prelectura de nuestra secuencia didáctica. Ahora sí, llegó el momento de jugar, profes, el momento esperado por todos. Vamos por los puntos. Vamos para el momento de prelectura. Vamos a activar nuestra ruleta de la suerte. En este momento vamos a dejar que gire. Vamos a ver quién es la institución educativa que tiene la posibilidad de participar. Vamos a detener la ruleta. Y institución educativa León de Grave. Institución educativa León de Grave. ¿Qué profe de la institución quiere participar? Laura, estamos pendientes del chat. ¿Qué profe va a participar? Yo estoy acá, Diego, muy pendiente del chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono, bien pueda. Perfecto. Alguien por ahí del Liceo León de Grace que quiera participar. No estoy sino yo. Ay, diga, pero no vaya a Profe. decir una cosa muy difícil. Ay, Dani, a ver, mira hágale. aquí. Por ahí están las dos. Bueno, se van No, a ahí ayudar. somos Muy las bien. dos, pero... Se pueden ayudar entre las dos. Se pueden Se pueden ayudar. ayudar. Es un trabajo de equipo. Laura, de la cuidado con institución su bobada. educativa. Es que cuidado. Hágale pues. Listo, profes. La pregunta es, ¿qué nivel de comprensión de lectura desarrollamos en el momento de prelectura? Ay, no. Diana, le cedo la palabra. No me acuerdo. Tengo los apuntes. Espere, Leo. Recordemos, profes, recordemos los 3 niveles de comprensión que mencionamos. Un nivel de comprensión literal, Dígalo. inferencial Determinar el y propósito. O crítico pues mirar, intertextual. ¿Cuál de Espere, esos 3 niveles? determinar como el propósito, el objetivo de la lectura. Profe, muy bien. Y Vuelva a repetir. cuando estamos trabajando ¿Cuáles eran eso, los 3? ¿qué nivel de comprensión trabajamos? ¿Literal, inferencial o crítico intertextual? Literal. Inferencial. En el momento de prelectura que vimos un nivel literal y un nivel Imágenes. crítico intertextual, exactamente, y podíamos hacer inferencias a partir de la imagen, muy Claro, bien. lo que yo digo. Ganamos. Lo que dice la profe Nelly, exactamente, 2 puntos para O León de ganábamos o ganábamos. O ganábamos o empatábamos. Muy bien, no ganaba, no Sería ganaba. lo de Laura, Messi, por Dios. 2 puntos para León de Grace. Muy bien. muy bien. Ay, Avanzamos, profes. Vamos al momento de lectura. ¿Qué proponemos para el momento de lectura en esta secuencia didáctica? Primero, ¿qué podemos hacer en la lectura, profes? Podemos formular hipótesis y hacer predicciones del texto. Igual que en el momento de prelectura, en la lectura también podemos hacer predicciones, ¿cierto? ¿Cómo podemos predecir? Podemos predecir el final del texto, por ejemplo, qué pasará con determinados personajes. Miremos que acá nosotros seguramente ya hemos avanzado, ya conocemos ciertos personajes y a partir de ahí, esas predicciones me genera también ¿qué? Inferencias e hipótesis. Si tal cosa hubiera pasado en el texto, ¿yo qué podría hacer? ¿Cierto? ¿O qué pudo haber pasado? Profes, podemos hacer preguntas sobre la información literal, aquella información que podemos extraer de manera literal del texto. Podemos releer las partes confusas, buscar significados en de las palabras que no conocemos. Para eso es muy importante el trabajo con el diccionario o desde el internet, pues que ya es como el medio de búsqueda de nuestros estudiantes, ¿cierto? Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Es muy importante también ese proceso de lectura en voz alta y de pensar en voz alta. ¿Nos permite qué? Nos permite escucharnos a nosotros mismos y nuestro cerebro hace comprensiones diferentes. Podemos crear imágenes mentales para visualizar algunas partes del texto. Vamos a ver entonces, profes, en el proceso de lectura, el video, ¿qué proponemos nosotros en esta secuencia didáctica, cierto? Recordemos qué pasó en el momento de prelectura. ¿Y dónde quedamos en ese momento de prelectura con respecto a las leyendas? Miremos entonces qué pasa en la lectura.
Laura, quedamos que en este video te iba a leer una leyenda. Esta leyenda se llama El día y la noche. ¿Estás preparada? Sí, pero te quiero proponer algo. ¿Qué tal si los niños y las niñas que nos están viendo en este momento nos acompañan a leer en voz alta? Me parece una muy buena idea. Entonces, cuando salga el día, voy a leer yo. Cuando salga la noche, van a leer los niños. Listo, entonces empecemos. Sí, por eso valen eso. Miles de años atrás, el Señor del cielo vio que los días. Profes, para esta partecita necesitamos entonces que un profe nos apoye. Laura, estamos pendientes, por favor, del chat. ¿Qué profe nos quiere apoyar con esta lectura? Sí, profes, el video está diseñado Yo los apoyo. para que lo lean con alguien. Listo, Yolanda. Entonces, tú vas a escuchar a Diego leyendo cuando aparece el sol, cuando aparece el día, perdón, cuando aparezca la noche, entonces es tu turno. ¿Listo? Listo. Listo. Perfecto, profe. Entonces vamos a hacer un proceso de lectura compartida y lo vamos a hacer en voz alta. ¿Listo? Muy bien. Hace miles de años atrás, el Señor del cielo vio que los días y las noches transcurrían iguales y decidió hacer una gran bolsa de luz para que diera alegría y esperanza a los seres humanos. Así comenzó a existir el sol. Pero la noche se sintió triste al quedarse siempre oscura. Entonces, el gigante Tinú, que era amigo de la noche, quiso consolarla. Tinú tenía unas manos enormes y fuertes. Con ellas alcanzó el sol y le robó un gran pedazo que guardó en su saco. En un saco. Tinú huyó corriendo y en su carrera se rompió el saco, que fue desperdigando en el cielo pequeños pedazos de luz. Esos pedazos de luz son las estrellas que podemos divisar en el cielo. Cuando Tinú llegó donde su amiga la noche, abrió el saco, pero ya no estaba el pedazo de sol, sino una gran bola blanca, la luna. Así la noche nunca más estuvo sola, y los seres humanos nunca se quedaron completamente oscuras. ¿Qué tal te parece esta leyenda, Laura? Pues para serte honesta, hay unas partes que no logré entender muy bien. Hagamos algo. En el próximo video vamos a aclarar esas dudas. Listo, me parece súper porque de pronto algunos niños también se quedaron sin entender algunas partecitas. Entonces nos vemos en el próximo video. Ahí nos vemos. Perfecto, ese fue nuestro momento de lectura, profes. Entonces hicimos una lectura en voz alta y lo hicimos de manera compartida. La idea es que el proceso lo hagan también los niños desde sus casas, ¿cierto? Para asegurar un poco la comprensión. A la profe Yolanda, Diego, muchas gracias. Tiene una voz muy bonita. Claro que sí. Profes, la hora de jugar de nuevo, lo que nos gusta, los puntos. Muy bien, vamos a activar nuestra ruleta, la vamos a dejar girar, nuestra ruleta está girando, las 10 instituciones. En el momento en que Laura nos diga, detenemos la ruleta. Me ponen estas, ya. Muy bien, institución educativa Paulo VI. Vamos, profe, vamos, Paulo VI. ¿Quién va a participar de Paulo VI? Acá estoy pendiente del chat a ver quién se anima. ¿Yo? Todas vivimos animadas, tranquilos. Muy bien. Listo. Profe, pues, vamos por los puntos. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué técnicas de lectura usamos cuando leímos el texto? Técnicas de lectura. A ver, ahí teníamos la imagen. ¿Cierto? La imagen es una técnica que podemos utilizar dentro de la lectura para acercarnos al texto, pienso yo. ¿Qué otra técnica? Es compartir la lectura. Compartir la lectura entre los dos. Otra técnica es que uno vive atento todo el tiempo
esperando para leer cuando su compañero termina. Entonces, esas imágenes que nos iban haciendo, esas imágenes que nos iban dando ahí, nos fijaban la atención, nos permitían estar más atentos al texto. Profe, muy bien, muchas gracias, efectivamente. Mira, profe, bien pueda. No, y que después nos faltará otra, pues una técnica también que ustedes nos enseñaron a utilizar mucho, que ahora recuerdo, es siempre parafrasear ese texto, para como que uno interpretarlo mejor y como que hacerse, apropiarse de él, por medio de las palabras que uno utiliza, el lenguaje de uno. Eso nos permite el parafraseo, exactamente, profe, muy bien. Principalmente, lo que dijo la profe Yolanda, hicimos un proceso de lectura compartida, ¿cierto? Lectura compartida y lo hicimos en voz alta, lo podemos hacer con nuestros estudiantes también desde la casa. Profe, muchas gracias, 2 puntos para Pablo VI. Póngame 4. Bueno, por leer. Solo porque soy el tutor de Pablo VI. Porque él, Roscas no. Por el amor que nos tenemos. Claro que sí. Profe, muchas gracias. Listo, 2 puntos para Pablo VI. Vamos siguiendo ahí, vamos subiendo la tabla. Profes, pasamos a nuestro tercer momento, es el momento de postlectura. ¿Qué podemos hacer en el momento de postlectura? Podemos contrastar hipótesis, podemos elaborar resúmenes, gráficos, podemos hacer organizadores visuales, podemos formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. Generalmente, ¿qué hacemos? Actividades complementarias para garantizar un poco la comprensión del texto. Podemos emitir juicios sobre el comportamiento de los personajes, la coherencia de las ideas, los propósitos del texto. Si miramos, profes, las acciones que podemos desarrollar en postlectura, esto requiere de habilidades mentales y habilidades lingüísticas diferentes. Podemos trabajar a partir de todos los niveles de comprensión. En postlectura podemos trabajar desde lo literal, lo inferencial y lo crítico intertextual, pero es fundamentalmente retar al estudiante. Y para eso requerimos habilidades mentales diferentes, ¿cierto? Más avanzadas. Perdón, que no hemos visto el video, todavía no es hora de jugar. Profes, vamos a ver entonces qué proponemos para este momento de postlectura. Vamos a estar muy atentos al video. Ahora, ¿qué tal si para aclarar esas dudas vamos a organizar los hechos como sucedieron en la leyenda en una línea de tiempo? Claro, lo hacemos, pero con ayuda de los niños y las niñas, y tú nos das la primera. Claro que sí. Les voy a ayudar con la primera. Niños, atentos. La primera es: el Señor del cielo decidió hacer una bolsa de luz, el sol, para dar alegría y esperanza a los hombres. Muy bien, miremos cuál es la segunda. Yo creo que cuando el Señor del cielo hizo una bolsa de luz, que era el sol, la noche se puso triste porque siempre estaría oscura. Entonces el gigante Tinú se robó un pedazo de sol para iluminarla. Muy bien. Esa es la segunda. Excelente. Miremos la tercera. ¿Qué pasó después? Yo creo que la tercera opción es: el saco en el que Tinú llevaba el pedazo de sol se rompió y fue desperdigando pedacitos de luz, es decir, las estrellas. Perfecto, Laura, muy bien. Listo. Solo nos queda una opción. El cuarto punto es: cuando llegó donde la noche, de su saco salió una bola blanca que era la luna. Perfecto, Laura. Ya tenemos organizada nuestra historia en una línea de tiempo. Gracias, Diego. Ahora los niños y yo pudimos entender mucho mejor la leyenda. Qué bueno. Entonces, ya que entendieron la leyenda, ¿qué tal si respondemos unas preguntas? Está bien, entre todos las vamos respondiendo. Empecemos. Listo. Te voy a hacer la primera pregunta, pero entonces van a estar muy atentos los niños para ayudarle a Laura. ¿Para qué el Señor del cielo decidió hacer una bolsa de luz? ¿Cuál será la A?
¿La B o la C? Diego, nosotros creemos que es la B, para dar alegría y esperanza a los hombres. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Excelente, niños. Ya llevamos el primer punto. Vamos por la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo surgieron las estrellas? Diego, nosotros creemos que es la B. El saco del gigante se rompió y desparramó trocitos de luz. Muy bien, esa es. Muy bien, niños. Y vamos con la tercera pregunta. Nuestra última pregunta dice, ¿por qué el gigante Tinú robó un pedazo de sol? Creemos que es la C, para que la noche no estuviera siempre oscura. Perfecto, Laura. Muy bien, entendiste muy bien la historia. Las 3 respuestas correctas. Gracias, niños, lo logramos. Ahora le vamos a dejar una tarea a los niños. En sus casas alisten lápiz y papel. Niños, vamos a responder qué creen que hubiera pasado si Tinú no hubiera robado un pedazo de sol. Nuestra segunda tarea, vamos a alistar el celular, nos vamos a grabar y le vamos a contar a nuestra profe que debería tener una bolsa de luz que dé alegría y esperanza a todos los seres humanos. Yo quiero hacer esa última actividad. ¿Me esperas 2 minuticos? Claro que sí. Hola, Diego, ya volví. Laura, cuéntanos, ¿qué tienes en esa bolsa de luz? Bueno, mira, hice mi propia bolsa de luz y en ella puse 4 cosas que yo creo que son súper importantes para que los seres humanos tengamos alegría y esperanza. La primera de ellas es el amor, la segunda de ellas es el respeto, la tercera de ellas es la paz y la última cosa que tengo en mi bolsa de luz es la bondad. Bien, ahora queremos ver las bolsas de luz de todos los niños. Claro que sí, entonces esperamos, niños y niñas, sus videos y sus escritos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Bien, profes. Con eso completamos nuestra propuesta didáctica en el momento de poslectura. Ahora sí, todos están esperando. Vamos a jugar. Muy bien, profes. De nuevo, vamos a activar la ruleta. ¿Quién será la institución educativa afortunada? ¿Quién va a ganar puntos en este momento? Laura, otra vez. ¿Cuándo detenemos la ruleta? Ya. Quedó en institución educativa Leonardo da Vinci. Posibilidad para seguir sumando y encabezar esa tabla. ¿Quién de el Leonardo da Vinci? ¿Alguien que quiera participar? De Leonardo da Vinci. A la una. Por ahí yo, está la profe María Consuelo. Profe María Consuelo, muy bien, atenta. Vamos a ver cuál es la pregunta. Profe, la pregunta, ¿qué niveles de comprensión se pretenden desarrollar en el ejercicio de post-lectura? Ay, Dios, niveles de comprensión. Recordemos, profe, que los 3 niveles son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico intertextual. Sí, y el intertextual. Yo creo que los 2, inferencial. Inferencial, muy bien, profe, muy bien. Miremos entonces el ejercicio de lectura y ahí efectivamente pretendíamos desarrollar un nivel inferencial, un nivel crítico intertextual a través de la tareita que le dejamos a los estudiantes y de hecho un nivel literal con las preguntas de selección múltiple. Muy bien, profe, efectivamente. Puntos para Leonardo da Vinci. Seguimos sumando en esas ediciones.
Profes, a manera de conclusión, Laura. Dos conclusiones importantes, profes. Primero, que en los tres momentos, tanto en la prelectura como en la lectura y en la poslectura, se pueden realizar ejercicios desde los tres niveles de comprensión, pues estos no son exclusivos de uno u otro momento. A veces asociamos el momento de prelectura a la exploración del nivel literal, el de poslectura, el de lectura al del nivel inferencial y el de poslectura al nivel crítico intertextual, y pues eso es un mito que nos tenemos que sacar de la cabeza porque incluso en el momento previo a la lectura podemos desarrollar los tres niveles. Y la segunda conclusión, Diego, es que la comprensión textual no es exclusiva del lenguaje. Estos tres momentos se pueden vivir con un texto en cualquiera de las áreas académicas que nosotros desarrollamos con los niños en el aula de clase. Muy bien, Laura, muchas gracias por esas conclusiones. Profes, pasamos entonces a nuestro momento de transferencia, pero no se pongan tristes, porque todavía podemos seguir ganando puntos. Vamos a seguir sumando puntos, no crean que acabamos. Estamos repartiendo puntos y en este momento de transferencia hay puntos para 3 instituciones educativas. Profes, les cuento qué vamos a hacer en nuestro momento de transferencia, ¿listo? Como dice, vamos a jugar y lo vamos a hacer a través de una plataforma. Vamos a utilizar una plataforma que se llama Quiz. En esa plataforma vamos a responder 5 preguntas de opción múltiple con única respuesta. En un momento, cuando acabamos de dar las instrucciones, les voy a mandar el enlace a través del chat. ¿Cuáles son las instrucciones, profes? Vamos a ingresar con el nombre de su institución educativa. Y como tenemos varias personas de la institución educativa, si les dice que este usuario ya existe, vamos a intentar con otro, pero que se haga evidente la institución, ¿cierto? Entonces, si yo soy de Pablo VI, pero me dice que ese usuario ya existe, voy a intentar como Paulo, para que sea evidente la institución, profes. ¿Qué pasa en el podium? Las 3 instituciones que ocupen el podium van a ganar 3 puntos cada una. Esa plataforma nos mide el tiempo y el número de respuestas correctas. Y nos va a permitir evidenciar al final también la precisión de respuestas correctas. Vamos a poder ver el nivel de transferencia que obtuvimos a lo largo de esta sesión. ¿Estamos listos para jugar, profes? Vamos a jugar quizzes, muy atentos. Entonces, sí, Juli, por aquí en el chat nos hace una claridad y es que pueden poner también el nombre del docente seguido de la institución para que sea evidente la institución y no nos quede repetido. Muy bien. Juli, gracias. Perfecto. Laura, mientras miramos acá, le repetimos las instrucciones a los profes por si alguien no lo tiene muy claro. Listo. Profes, vamos a ingresar. Diego nos está generando una clave para ingresar y jugar en vivo. Cuando ingresemos nos va a pedir un usuario. Ese usuario vamos a escribir, como dice Juli, me parece muy buena idea, el nombre de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso escribiría Laura, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, seguido de la institución para saber cuáles son las instituciones que quedan en el podio y así poderles dar los 2 puntos a las 3 primeras instituciones. Son preguntas de selección múltiple con única respuesta y en este momento Diego nos está enviando el link de acceso por el chat. Diego, por favor, diles a los profes cómo hacen para ingresar al chat. Perfecto, profes. Les voy a mostrar, en este momento todos están viendo mi pantalla. Miremos que acá nos dice el número de participantes y exactamente al lado tenemos como un cuadrito de diálogo. Ese es el chat. Y en algunos casos tiene unos numeritos porque hemos pues alcanzado ciertos mensajes ahí. A través de ese chat les voy a enviar en este momento el enlace. Aquí lo tienen, profes. Ya pueden ingresar y cuando entren al juego, como les dijimos, solo ponen el usuario y ya, podemos empezar a jugar. Acá estoy esperando a que se me active el juego. Cuando ya haya una persona participante, podemos iniciar este juego.
Ya ingresaron participantes, Diego. Muy bien, ya está el primero. Ya está Yadira Yadira de Santo Domingo. Muy bien, tenemos varios Diana participantes. del Grave, Eida de la Escuela Normal Superior de Caldas, muy bien. Otros 2 participantes para quien hicimos este juego. Muy bien, profes, vamos a jugar. Flor Marina, vamos por esos puntos, pues. Listo, ustedes ya están jugando y nosotros acá vamos viendo resultados. Empieza punteando Normal Superior de Caldas, Flor Marina, Yadira, Santo Domingo. Están empatados esos 3 colegios. Ingresen, profes, ingresen los que no han ingresado, ingresen. Por ahora tenemos 8 jugadores en línea, Diego. Pero todavía pueden ingresar, porque si lo hacen más rápido y con todas las respuestas correctas, así ingresen de última, suben en el podio. Ya tenemos 9 jugadores. Las 2 primeras son de la normal, Diego. Sigue Santo Domingo. Punteando la normal. Profes, miren que esto nos va mostrando la precisión de las respuestas. A partir de ahí podemos nosotros evidenciar el nivel de apropiación que hemos obtenido durante la sesión de trabajo. Llevamos 88% de precisión. 17 preguntas se han respondido de manera correcta y solo 2 de manera incorrecta. Ya tenemos 12 jugadores. Qué bien, profes. En este momento, Escuela Normal Superior de Caldas va de primera. Vamos a ver si alguien la sobrepasa en ese podium, en esa tabla de posiciones. 83% de precisión en este juego. Profes, participemos que todavía tenemos posibilidades. Con esto, Normal Superior se nos puede ir adelante. Podría ganar 6 puntos. Quedaría con los 2 primeros puestos. Los dos. Ah, son 3 puntos por cada, claro que sí. Son 3 puntos. Yadira Santo Domingo, por acá hay otro de Santo Domingo. ¿Quién será este que está de cuarto? No nos puso el nombre para saber. Esperanza. Flor Marina volvió y punteó eso, profe. Esperanza Galvis, la Sultana también está ahí pegadita. La Sultana sobrepasó a Santo Domingo por ese tercer lugar en el podio. Está emocionante este juego, profes. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Miren, algunos profes acabaron de empezar. Vamos a ver si lo hacen rápido, pueden subir en ese podio. Acaba de empezar Pablo Sexto. Vamos, profes, por esos punticos. En 1 minuto, Santo Domingo. Vamos a esperar 2 minutitos para cerrar porque algunos todavía están participando. Vamos a mirar que el inicio de la tabla todavía no se mueve. Pablo Sexto lleva 3 respuestas correctas. Vamos. Sí, profe Yadira, no son más de 5 preguntas las que tenemos en el juego, pero ustedes si desean jugar con sus estudiantes podrían albergar más preguntas, ¿cierto, Diego? Sí, pueden ser muchas, todas las que queramos. Profes, a 1 minuto de cerrar, muy bien. Pablo Sexto se ubicó de tercera. ¡Ay! Eso era lo que estaba esperando. Muy bien, profes. Vamos a mirar entonces cómo termina nuestro juego. Escuela Normal Superior de Caldas, primera y segunda posición. Se llevan 6 puntos. Pablo Sexto en el podio. En último momento alcanzó a ingresar en el tercer puesto con 4.390 y se lleva los últimos 3 puntos de este juego. ¿Qué nos permite ver este juego, profes? Miremos. En total, 86% de precisión. Podríamos decir que este fue el nivel de apropiación que obtuvimos en la sesión de hoy, ¿cierto? 49 preguntas se respondieron de
de manera correcta y solo 8 preguntas de manera incorrecta. Podríamos revisar, por ejemplo, qué pasó con las preguntas, ¿cierto? Como lo mencionamos ahora, esto nos mide el tiempo. Miremos, por ejemplo, esta primera pregunta. La leyenda es un tipo de texto. ¿Cuánto tiempo nos tomó responder esa pregunta? En solo 6 segundos. En solo 6 segundos respondimos esa pregunta. Ese es el promedio. ¿Listo? Profes, apuntamos entonces ahí. Escuela Normal Superior de Caldas se lleva primero y segundo puesto, 6 puntos. Pablo VI, el tercer puesto. Vamos a terminar con nuestro juego. Y aquí tenemos el podium de los ganadores. Muy bien. Oh, Un aplauso. congratulations. Ella, pastora. Muy bien. Los muy 3 bien. primeros puestos. Vamos a volver entonces a nuestra presentación. Acabado nuestro juego. ¿Se dan cuenta, profes, porque en una sola sesión podemos incluso empezar a puntear y alcanzar? O sea, nos vemos lejitos en la tabla, pero solo con este juego tenemos la posibilidad de ganar 9 puntos. Muy bien. Profes, así termina entonces nuestro momento de transferencia. ¿Listo? Ahora, le recordamos a los profes qué nos falta en estas sesiones de trabajo virtual. Claro que sí, Diego. Profes, acá está el cronograma. En este momento estamos desarrollando la semana 3 sobre la didáctica del lenguaje con docentes de grado 4. Les recuerdo que la próxima semana estamos de lunes a viernes trabajando la didáctica de las matemáticas y el próximo encuentro de ustedes, docentes de grado 4, será el jueves 11 de junio. Muy bien. Profes, les recordamos entonces que todas las actividades, todas estas sesiones de trabajo van a estar en el canal de YouTube de la comunidad de aprendizaje Metanoia, igual que muchas otras actividades. Vamos a ir allá, vamos a visitarlo, vamos a mirar qué podemos encontrar ahí. Laura nos va contando qué encontramos en este canal. Bueno, van a encontrar varias listas de reproducción, Diego, van a encontrar listas de reproducción de las sesiones de trabajo que hemos desarrollado con los diferentes grados. Van a encontrar también una lista de reproducción de la didáctica de las matemáticas, donde los tutores especialistas han subido unas propuestas didácticas para el uso del material de PTA, el material PRES. También van a encontrar cuentos de cuarentena, que es una estrategia que ha tenido un impacto muy bonito y que los docentes han estado trabajando y nos han estado enviando las evidencias. Y también van a encontrar en la lista de reproducción de la didáctica del lenguaje los videos que estamos utilizando en estas sesiones, por si los quieren usar para enviárselos a sus estudiantes y trabajar con ellos. Laura, muchas gracias. Con Diego, respecto a esto, claro que sí. Una lista de reproducción muy importante, que es la lista de las experiencias docentes. Profes, los invitamos, si ustedes están grabando sus clases, sus videoconferencias a sus estudiantes, reuniones con padres de familia y demás, que nos las compartan. Nosotros las subimos acá, ya tenemos muchas experiencias y para nosotros es muy gratificante poderlas compartir a través de nuestro canal de YouTube también. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Acá tenemos la profe Jessica de Pablo VI, nuestras experiencias docentes que a través de TikTok, una red social, ha estado trabajando con sus estudiantes. Y muy importante lo que nos mencionaba Laura, esa estrategia de cuentos de cuarentena. Les cuento, profes, que esta estrategia que inició en esta comunidad de aprendizaje se está replicando en otras regiones del país a través de la página de Colombia Aprende. Ahí lo han publicado para todos los tutores en todo el país y es una experiencia muy bonita que inició en esta comunidad de aprendizaje y se está replicando. Muy bien. Continuamos entonces. Ya conocimos el canal de YouTube. Ahora vamos al momento de cierre, profes. Es el momento de las apreciaciones finales. Recordemos que este era el objetivo general que teníamos para la sesión. Este era el foco que teníamos y vamos a mirar entonces si alcanzamos ese objetivo.
Avanzamos, profes. En este momento queremos escucharlos de nuevo. Si lo quieren hacer a viva voz, por el chat piden la palabra, pueden activar micrófonos o simplemente nos escriben sus apreciaciones a través del chat, cómo nos sentimos durante este encuentro virtual, qué aprendimos y qué nos llevamos para nuestra práctica docente. Un poco están estas 3 preguntas. Laura, ¿tenemos participación de los profes? Por ahora no hay participación en el chat, pero los invito, profes, a que uno de ustedes nos comparta cuál ha sido su experiencia durante estas 2 horas de reflexión, de juego, cómo se sintieron durante este encuentro virtual, qué han aprendido y si se llevan algo para su práctica docente. Me pueden compartir sus apreciaciones por el chat también, yo las voy compartiendo con Diego. Por acá la profe Ana Rosaura nos dice que muchas gracias por las experiencias, profes, con mucho cariño. Por ahí se van animando, yo creo. ¿Será que quedaron tristes por los puntos, Diego? Laurita, no, yo no quiero hablarle. Bien pueda, profesora. Yolanda. Bueno, empecemos por lo que Laurita dijo, que quedamos tristes por los puntos, ¿no? Siempre hay que ganar, perder, y aquí ganamos todos porque todos aprendimos. Y igual que los niños, a nosotros nos da miedo meternos a esto porque cuando nos equivocamos nos da como mucho miedo del error, sabiendo que nos han enseñado tantas veces que del error aprendemos. Esa es la pauta para no aprender, ¿cierto? Igualmente, bueno, a mí me cogió la tarde para meterme en el link, porque como la tecnología me atropella, pero bueno, la próxima ya sé, ya aprendí cómo es la de primeras. Bueno, a ver, como siempre, con ustedes, todos los trabajos son muy buenos porque es lo que nos interesa a nosotros, lo que estamos trabajando con los niños, es lo que en nuestro quehacer pedagógico necesitamos, ¿cierto? Como otras pisticas, como que nos den como lucecitas de cómo hacer unas clases como más divertidas y que lleguen más a los estudiantes, ¿cierto? Darles siempre los agradecimientos por eso. Es muy bueno encontrarnos con todos los compañeros. Dentro de este chat hay muchas de mis amigas que quiero muchísimo, que ya saben cuáles son. Y pues todas las que no conozco, pues me gustaría conocerlas cuando podamos salir. Y he aprendido que hay que aprovechar todos los momentos y que este es un momento que no lo habíamos tenido, pero lo vamos a aprovechar para el bienestar de nuestros estudiantes y de nosotras como personas y como profes. Para mi práctica docente, todo, Laurita. Saber que todo nos hace falta, que todo lo queremos, que todo lo extrañamos y que todo es valioso, ¿Listo? Y los quiero mucho a todos. Profe, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Perfecto. Laura, permítame, quiero destacar algo con lo que decía la profe, y es que es muy importante, y es que esta red de aprendizaje nos permite en este momento encontrarnos a través de la virtualidad. Seguramente después lo vamos a hacer por la presencial, con profes de todas las instituciones educativas, compartir experiencia y profundizar un poco en el grado específico. Hay cosas muy buenas que hacen los docentes en el aula de clase, incluso a través de la virtualidad. Y esto nos permite justamente este espacio. Ahora continuamos entonces, participación de los profes. Ay, yo quiero hablar. Ay, profe, bien pueda, bien pueda. No, muchas gracias. Me uno a Yolanda con lo que dice, por el tiempo, por la disposición, pero sí, o sea, son muy importantes todo lo que nos enseñan, pero en sí en muchos estamos caídos como en la técnica de cómo hacer el video, cómo montar, o sea, en los saberes que nos dan, excelente, que nos recuerdan muchas cosas, pero pienso que de pronto, no sé, un tutorial de cómo subir un video, de cómo manejar cosas que algunos nos quedamos como socorro, como yo pensaba en las presentaciones tan hermosas como nos la presentan, hacen una cosa, ponen lo otro, meten el video, en esa técnica, no sé si podrían darnos algún día una ayudita con eso, porque sí, me parecería genial. Y muchas gracias de corazón y un saludito a todos los que están aquí y gracias. Eso es. Profe, excelente recomendación. De verdad que le agradecemos. Nosotros vamos a ponernos en contacto con Moni también para poder trabajar sobre esa parte técnica que también es muy importante para llegar a los estudiantes. Muchas gracias. Diego, te quiero compartir algunas cosas que nos han escrito en el chat ya para ir cerrando. Son las 10 de la mañana en punto. Por acá nos están diciendo la profesora Andrea Nieto, la profesora Ana Rosaura, ya había leído, gracias por sus experiencias. Andrea Nieto nos dice, muy buenas las actividades planteadas,
nos permiten visualizar una nueva forma de llevar a los niños y niñas al aprendizaje de diferentes temas de manera diferente utilizando procesos pertinentes. Marta nos dice, muchas gracias, muy buena la capacitación, excelente la especificación de los momentos y las estrategias, muy lúdicas y didácticas. La profe Pastora, muy interesante la actividad. La profe Olga Lucía nos dice, genera en nosotros como docentes una reflexión en procesos comprensivos para irradiar hacia nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Eida Oliva nos escribe, la verdad el trabajo de hoy muy significativo, valioso, a pesar de que la escuela normal apenas empezamos este año con el PTA, hemos aprendido mucho de ustedes. Esperanza me dice, me sentí muy bien, gracias por estas pautas. Julián, lo podríamos pensar para hacer una CDA para mostrar herramientas de cómo hacer los videos. Juli es un compañero, el tutor de la institución educativa La Sultana y podemos plantear hacer una comunidad de aprendizaje abierta. Diego, me parece una buena idea para que participen los profesores que quieran sobre cómo utilizar herramientas para hacer los videos. Mónica nos dice también los recursos que hemos utilizado durante las presentaciones. Bueno, acá van surgiendo ideas de nuestros compañeros. Diego, yo creo que podemos pasar al momento 2 del cierre. Perfecto. En el que vamos a pedir a nuestros compañeros docentes que a través del siguiente link que Diego les va a compartir por el chat, nos colaboren llenando la encuesta de Google Forms. Para nosotros es súper